Hola a todos y todas otra vez. Después de haber visto las fuentes de alimentación en vídeos anteriores, en este vídeo y en el siguiente nos vamos a encargar de describir otro sistema electrónico de tipo analógico, los generadores de señal, que se utiliza bastante como elemento, como bloque funcional en otros sistemas electrónicos más complejos. Bien, y lo primero que vamos a ver es en qué consiste esto de los generadores de señal, que también se les conoce como osciladores, por algo que vais a ver ahora. Son circuitos electrónicos que son capaces de generar a su salida una señal que varía con el tiempo de manera periódica, es decir, sería una señal de alterna, y cuando no tienen una entrada que varíe con el tiempo, es decir, solamente tienen como entrada una fuente de alimentación de continuo, una alimentación de continuo. Y los ejemplos son muchos. Aquí os pongo dos, particularmente el segundo, pues imagino que lo entenderéis muy fácilmente. En los ordenadores tenéis un montón de sistemas digitales síncronos que requieren de un reloj precisamente para ir haciendo esos cambios de estado en los sistemas síncronos. Por tanto, ese reloj, que suele ser del orden de gigahercios, es una señal periódica que de alguna manera tendremos que generar, ¿no? También os pongo otro ejemplo en un televisor de los antiguos, los famosos tubos de rayos catódicos. Lo que hacían era hacer moverse un haz de electrones dentro de un campo magnético, con lo cual variabas el haz de electrones, la dirección del haz, y la forma que lo hacías variar era mediante un par de señales, un par de osciladores en forma de dientes de sierra, una con una determinada frecuencia para hacer los barridos horizontales y otra de 60 Hz para hacer los barridos verticales, de forma que conseguía unas 60 imágenes distintas por segundo, y dependiendo de la intensidad del haz se conseguía la luminancia. Lo digo en pasado porque evidentemente hoy en día ya prácticamente no se utilizan los televisores de tubos de rayos catódicos. Bien, y dentro de los osciladores podemos hablar de dos grandes categorías de generadores de señal: los osciladores de tipo sinusoidal y los osciladores de relajación, y se distingue entre ellos porque utilizan técnicas diferentes para generar esa señal que varía con el tiempo. Los osciladores sinusoidales generan efectivamente ondas sinusoidales, pero basados en métodos, en amplificadores realimentados. De esos tipos de osciladores nos vamos a encargar en este vídeo, mientras que dejaremos los osciladores de relajación, que lo que hacen es emplear dispositivos con dos estados estables a la salida. Por ejemplo, el oscilador, el disparador de Smith. ¿Os acordáis que el amplificador, la salida del disparador de Smith, al final lo que tiene son dos posibles estados, ¿no? O más VCC o menos VCC. Bueno, pues se utiliza eso para cargar y descargar repetidamente un condensador, como veremos en el vídeo siguiente, y con eso se consiguen generar ondas triangulares u ondas cuadradas. Pero los osciladores sinusoidales, como os digo, se basan en amplificadores realimentados, y estos son amplificadores que se ajustan a este diagrama de bloques que tenéis aquí. Esto es un diagrama de bloques donde, bueno, este bloque sería un sistema electrónico donde consideramos la entrada a la izquierda, la salida a la derecha, y que tiene función de transferencia de J omega. Este sería otro sistema electrónico donde consideramos entrada a la derecha, salida a la izquierda y función de transferencia beta de J omega. Y esto que os coloco aquí se llama un sumador, y simplemente sumaría el voltaje que entra por aquí con el que entra por aquí. De todas maneras, para que veamos mejor este esquema, os lo tengo dibujado aquí en mi pizarrita, como veis, con redes de dos puertos. Imaginaos que este es un amplificador, lo que yo voy a llamar amplificador sin realimentar, que por tanto, si tuviésemos en toda esta estructura final o hiciésemos un análisis con señales sinusoidales, es decir, esta fuente que coloco aquí es una señal sinusoidal con fasor asociado VI, a partir de ahora todas las V son mayúsculas, VI. Bien, al final la relación entre el fasor salida y el fasor entrada, e insisto, con todo conectado,
sería VOA partido por VIA. Es decir, A de J omega, que es la función de transferencia, con todo conectado, sería VOA partido por VIA, o bien VOA igual a VIA por A de J omega, donde este es el fasor salida, este es el fasor entrada y A de J omega la función de transferencia. En este caso, este sería otra red de dos puertos que yo conecto a la anterior para hacer al amplificador sin realimentar, para realimentarlo, y esta red, una vez todo conectado, tiene función de transferencia. Si considero esto la salida y esto la entrada, VO beta partido por VI beta, de forma donde VO beta, VI beta son los fasores asociados a esos voltajes, de forma que beta de J omega sería el cociente de los dos, o bien VO beta igual a beta de J omega más VI beta. Y claro, ¿cómo los conecto? Pues fijaos la salida, lo que hago es conectar VOA a VI beta. De forma que, ¿por qué? O sea, ¿dónde lo veo? Pues efectivamente conecto el de arriba, el terminal de arriba, el terminal de arriba, el de abajo al de abajo, con lo cual los dos voltajes son lo mismo, VOA igual a VI beta. Y será también la VO de mi sistema global, que ahora de mi amplificador realimentado, que es el que tengo yo aquí punteado, ¿no? Y que ahora discutiremos al final. Por tanto, VO es lo mismo que VOA y VI beta. ¿Y cómo conecto la entrada? Pues aquí, para hacer el sumador este que yo os ponía aquí, ¿no? Para hacer ese sumador, lo que hacemos es conectar este terminal justamente aquí y este otro terminal aquí, de forma que la VO beta, aquí tendría el menos, aquí tendría el más, la tendría aquí. Y claro, para hacer VIA yo podría hacer dos saltos de aquí a aquí y sería VO beta, y después aquí conecto una fuente de entrada, una VI, iría de aquí a aquí, luego VIA sería VO beta más VI. VIA sería VO beta más VI. De forma que si yo ahora recuadro todo esto, esto sería mi amplificador realimentado. Y la función de transferencia de ese amplificador realimentado sería el fasor asociado a VO partido por el fasor asociado a VI. Bueno, manipulando un poco todas estas ecuaciones, fijaos, y es muy fácil de seguir. Tenemos estos dos elementos que simplemente son la definición de esas dos funciones de transferencia, insisto, con todo conectado. Y como V y beta es igual a VO, lo tenéis aquí, la V y beta es igual a VO, entonces la VO beta será igual a beta de J omega por V y beta, es decir, beta de J omega por VO. Y ahora me voy a esta ecuación y digo, entonces VIA será VI más beta de J omega VO. Correcto. Y ahora simplemente como VO es lo mismo que VOA y VOA es A de J omega por VIA, pues VO será VOA, A de J omega por VIA, y sustituyo VIA por esto, con lo cual me queda A de J omega por VI más beta de J omega VO. Y fijaos que tengo aquí VO, VO y VI, pues simplemente voy a despejar VO en función de VI y me queda, bueno, haciendo A de J omega, beta de J omega por VO y pasándolo al otro miembro, me queda VO por 1 menos A de J omega, beta de J omega, igual a lo que me queda aquí, A de J omega por VI. Por tanto, VO partido por VI será esta expresión que tenéis aquí. De forma que lo que estoy diciendo es que si yo parto de este amplificador sin realimentar, que tiene una función de transferencia, en principio con todo conectado, VOA A de J omega, bueno, pues si lo realimento de esta otra manera, lo que acabo consiguiendo es un nuevo amplificador que tiene de función de transferencia esta que tenéis aquí. Lo cual, pues en principio tendrá las características que tenga, pero no parece que no entendemos bien para qué me puede servir esto para generar señales sinusoidales. Y vuelvo aquí. Sin embargo, fijaos, si esta es la función de transferencia, bueno, está claro que con una señal de entrada fasor cero, es decir, sin sinusoidal, con entrada cero, la salida deberá ser cero. Y eso es así en la mayor parte de los casos, excepto, y me fijo ya en esta función de transferencia, excepto
que ocurra algo en el denominador de esta función de transferencia que puede tener un punto singular, y ese punto singular se dará si este producto de dos números complejos, no se os olvide, es exactamente igual al número real 1, porque entonces esta función de transferencia tiene una singularidad, me daría infinito. A ver, aquí ya habría que acudir a la teoría de amplificadores realimentados para ver qué es lo que ocurre en ese caso. Hombre, nosotros lo vamos a interpretar como que el hecho de que eso sea infinito posibilita que para una entrada cero yo aquí tengo una indeterminación, es decir, que la VO pueda ser un valor finito a pesar de que la VI vale cero. La teoría lo que nos acaba diciendo es que si esto ocurrirá para una única, de forma habitual, para una única frecuencia omega, y si ocurre para una única frecuencia omega, la salida será precisamente una señal sinusoidal de frecuencia esa omega que verifica que esta parte de la función de transferencia, este producto de dos números complejos, sea exactamente igual a 1. Por eso a esa igualdad, a dj omega por beta dj omega igual a 1, se le llama criterio de Barkhausen, porque si se verifica cuando uno realimenta los dos amplificadores o el amplificador con una red con entrada cero, puede existir a la salida una señal sinusoidal. Y la frecuencia será aquella frecuencia que haga que se verifique el criterio de Barkhausen, que como veis al final lo puedo dividir en dos igualdades con números reales. Una, fijaos que esto es un número complejo igual al número real 1, por tanto para que sea igual al número real 1 el módulo tiene que ser exactamente 1 y el argumento tiene que ser 0. ¿De acuerdo? Por eso el criterio de Barkhausen se divide en dos, que el módulo sea 1 y que el argumento sea 0. Y ahora podríamos simplificar esto si nosotros consideramos que el amplificador, en la zona en que se va a verificar ese criterio de Barkhausen, teniendo en cuenta cómo es la beta de j omega, está en su zona de frecuencias medias, es decir, está dentro de su respuesta en frecuencias, que es lo que tenemos aquí del amplificador, está en la zona plana, porque si está en la zona plana, entonces este A de j omega se me reduce a una constante que será positiva o negativa si el amplificador es no inversor o inversor respectivamente. Por ejemplo, si implementamos el amplificador, como después haremos así, con un operacional y dos resistencias, recordad que esto en su zona de frecuencias medias, es decir, en su zona plana, la ganancia que tiene es 1 más R2 partido por R1. Ahora bien, sabemos que tiene una frecuencia de corte superior que depende del producto ganancia-ancho de banda del amplificador. Pero si donde se verifica el criterio de Barkhausen, esto es, está en su zona plana, podemos utilizar en lugar de ganancia A de j omega, podemos poner directamente la A sub m, lo cual me simplifica bastante el criterio de Barkhausen porque me simplifica la A de j omega, me la pone como un único número real, ¿no? A sub m, que si el amplificador es no inversor será un número positivo, por tanto su módulo es A sub m y su argumento 0, o si el amplificador es inversor, su módulo es A sub m y su argumento es 180 grados. Con lo cual el criterio, el del que el módulo de A por beta igual a 1, se me quedaría, sería el módulo de A sub m por beta, pero como A sub m es un número real positivo, pues me quedaría A sub m por el módulo de beta. Y eso tiene que ser 1, con lo cual el criterio se me reduce, la parte de la amplitud, a que se me reduce solamente a una restricción sobre la beta de j omega, y es que su módulo tiene que ser 1 partido por la ganancia del amplificador. Y el argumento de A por beta, como es un producto de dos funciones, de dos números complejos, pues será la suma de los argumentos. Como el argumento de A es 0, pues se me reduce a que el argumento de beta tiene que ser también 0. ¿De acuerdo? Por tanto, si para alguna omega se verifica tanto esto como esto, entonces
se estaría verificando el criterio de Barhausen para esa omega y obtendríamos a la salida una sinusoidal de esa omega. En el caso del amplificador inversor, el razonamiento es el mismo, lo único que como aquí la phi de A es 180, es decir, el argumento de A es 180, pues me quedaría que el argumento de beta tiene que ser 180. Y en la siguiente diapositiva lo que tenemos es un ejemplo, el ejemplo más habitual de oscilador sinusoidal, que es lo que se llama el oscilador con puente de Wien, en el que se utiliza un amplificador no inversor de ganancia controlable, que vamos a acabar implementando con esta estructura, por tanto la ganancia depende de la relación de resistencias y nada más, y la realimentación la hacemos con esta red de 2 resistencias y 2 condensadores que tenéis aquí, donde su función de transferencia, en principio sin conectar nada, ¿de acuerdo? Se puede demostrar, esto está en uno de los ejercicios que tenéis planteados en el tema 2, en el tema de análisis de circuitos. Bueno, pues su función de transferencia, fasor asociado a beta O partido por fasor asociado a beta I, sería exactamente esto que tenéis aquí, que es un cociente de 2 números complejos. Insisto en que esto se puede calcular así sin conectar el amplificador, por tanto, para que no se me modifique esa función de transferencia al conectarlo, el amplificador tiene que tener un comportamiento prácticamente ideal, es decir, de fuente de tensión controlada por tensión, que precisamente es el que tiene este circuito que tenemos aquí, con lo cual en principio iríamos bien. Y cuánto, bueno, efectivamente, este sería la función de transferencia beta de j omega. Lo que tenemos que ver es si con la ganancia A sub m que tenemos aquí en el amplificador, para alguna omega 0 se verifica el criterio de Barhausen. Para ello, lo primero, phi de beta, es decir, el argumento de esta beta tiene que ser 0, y para seguir, el módulo de la beta tiene que ser 1 partido por A sub m. Vamos a ver si alguna omega verifica que el argumento de beta sea 0. El argumento de beta, como es un cociente de complejo, argumento del de arriba, que sería 0 porque es un número real, partido por el argumento del de abajo, que fijaos es un número complejo que está en la parte derecha del plano complejo, ya que tiene parte real positiva. Bien, bueno, pues la fase del de abajo sería el arco tangente de B partido por A, es decir, el arco tangente de la parte imaginaria partido por la parte real de omega RC menos 1 partido por omega RC partido por 3, ¿no? Bien, esto yo lo que quiero es que sea 0. Por tanto, como aquí tenemos el signo menos porque esto estaba en el denominador, pero para que sea 0, pues el arco tangente de esto tiene que ser 0. Y daros cuenta que este número complejo de aquí, como hemos dicho antes, estaba en la parte positiva del plano complejo, con lo cual sería un número que tiene de argumento más menos pi medio. Es decir, para que su tangente sea 0 tiene que ser 0 exactamente, ¿no? Por eso igualo a 0 este número de aquí, omega 0 RC menos 1 partido por omega 0 RC, y un tercio lo quito porque ya el producto tiene que ser 0. Y además, bueno, despejando aquí me quedaría omega 0 cuadrado igual a 1 partido por r cuadrado c cuadrado. Teniendo en cuenta que tanto r como c como omega 0 son positivas, omega 0 tiene que ser 1 partido por rc. Es decir, que solamente hay una omega 0, 1 partido por rc, que me verificaría que el argumento de esta beta vale 0. ¿Eso qué quiere decir? Que si hay alguna frecuencia, que si esto a la salida obtenemos una señal sinusoidal, será una señal sinusoidal de frecuencia 1 partido por 2 pi RC. ¿De acuerdo? Pero nos queda otra parte del criterio de Barhausen, que es que el módulo de beta tiene que ser 1 partido por A sub m. Si implementamos que el módulo de beta, pero cuidado, ya particularizado en omega 0, porque si se verifica solamente se verificará en omega 0. ¿Y cuánto vale el módulo de beta en omega 0? Pues en omega 0, que es 1 partido por RC, si sustituyo aquí me quedaría 1 menos 1, 0. La función de transferencia beta para omega 0 es 1/3, que es lo que os comento aquí, con lo cual tendría que ser
A sub m exactamente igual a 3. Por tanto, y resumiendo, para que aquí en esta salida obtengamos una sinusoidal, esa sinusoidal será de 1 partido por 2 pi RC, por tanto yo escogeré R y C de forma que la salida tenga la frecuencia que a mí me interese, pero además el amplificador tiene que tener ganancia exactamente igual a 3, que si lo implemento con esta estructura, que tiene de ganancia 1 más R2 partido por R1, quiere decir que la R2 tiene que ser exactamente el doble de R1. Claro, ¿qué pasa? Que esto es exactamente R2 igual a exactamente 2R1, porque si no lo es, si R2 es más pequeña que 2R1, lo que ocurre es que no se va a ver la oscilación. Es decir, el sistema, digamos que en terminología es estable, tiene entrada 0, pues la salida será 0 y ya está. Y si R2 es mayor que 2R1, efectivamente tampoco se verifica el criterio de Barkhausen, pero en este caso, y esto ya habría que estudiarlo, el sistema es inestable y lo que ocurre es que la salida sí que se le ve oscilar, pero tiende, es una oscilación que empieza a crecer y tendería a crecer indefinidamente. Claro, ¿qué ocurre? Que en este amplificador no puede crecer indefinidamente porque debido a la alimentación del operacional la salida está limitada. Lo que ocurriría es que cuando esa oscilación alcanza el límite superior, es decir, las saturaciones del amplificador, pues resulta que esa saturación del amplificador haría, bueno, esto ya sería un funcionamiento no lineal y más complicado de explicar, pero para que lo entendamos, bajaría un poquito la ganancia, permitiría que se verificara el criterio de Barkhausen y veríamos la señal sinusoidal o parecida a una sinusoidal en la salida. De todas maneras, para ilustraros todo esto y cómo se fabrica de forma, o sea, cómo se implementa de forma práctica este circuito, os he traído aquí una simulación del oscilador en puente de Wien. Como veis, os lo he puesto el dibujo para que la estructura sea parecida a la que hemos visto en una diapositiva anterior, ¿no? En este caso está con una ganancia, el amplificador que tenéis aquí, con una ganancia menor que 3, es decir, veis que lo que nosotros hemos llamado R2 es menor que 2R1, pero le hemos puesto una entrada sinusoidal para que veamos que está funcionando como un amplificador. Si yo aquí simulo y veo la señal de salida, lo voy a parar rápidamente, estoy metiendo a la entrada una señal de 0,1 voltios de amplitud y 1 kHz y veis cómo a la salida estoy obteniendo una señal, en este caso de 1,5 voltios, es decir, que tiene una ganancia aproximadamente 15. Habría que estudiar por qué esa ganancia es 15, pero en principio veis cómo funciona como amplificador. De forma que si yo ahora, en lugar de ponerle una entrada sinusoidal, le pongo una entrada 0, veréis cómo la salida se me queda a 0. Es decir, no observo nada a la salida. Esto es una pequeña oscilación que hay de milivoltios transitoria al principio y veis cómo al final la salida se me queda a 0. ¿Qué ocurre? Vamos ahora a ver que se cumpla el criterio de Barkhausen. Vamos a ponerle aquí 21K, que estaría por encima. ¿De acuerdo? Si con eso por encima hacemos la simulación, veis cómo se inicia la oscilación y rápidamente empieza a crecer, el sistema es inestable, llega un momento en que alcanza la saturación del operacional, que está alimentado con más menos 10 y como es un 741, pues alcanza más menos 9 aproximadamente y veis cómo se observa la saturación, es una especie de sinusoidal, pero vemos cómo la parte no lineal pues se está notando bastante y si aumentamos más esto, por ejemplo, lo llevamos a 23K, veréis cómo se nota más, no le he dado, veréis cómo se nota más todavía esa saturación, ¿de acuerdo?
veis cómo todavía la parte saturada, el recorte es mayor. Eso nos hace pensar que, hombre, si nos acercamos más justo al criterio de Barkhausen, por ejemplo, a 20,3, por ejemplo, pues veréis cómo se nota menos. Tarda más en en alcanzar la saturación del operacional, aquí ha tardado unos milisegundos, pero si os dais cuenta, veis, la zona en que se nota la saturación es más pequeña. Incluso si nos acercamos más todavía, lo ponemos a 20,1, veréis cómo prácticamente lo que se obtiene se podría interpretar como una sinusoidal. Cuando alcancemos la saturación completa, aquí por ejemplo, pues veis cómo lo que obtenemos prácticamente es una sinusoidal perfecta. Y esta es la manera en que se implementa un oscilador en puente de Wien. Es decir, se sustituye esta resistencia que tenéis aquí, o esta, cualquiera de las dos, pero normalmente esta, por una resistencia variable, de forma que se ajusta un poquito por encima. Uno, observando la salida, verá que se obtiene una sinusoidal, aunque se recorte un poco por arriba. Cuando baja un poquito el valor de la resistencia, se ajusta hasta el punto en el que no desaparece la oscilación. Ahí obtendríamos el valor perfecto o la sinusoidal más parecida a una sinusoidal, ¿no? Por tanto, y volviendo ya a nuestra presentación, hemos visto, por tanto, que cómo podemos implementar un oscilador sinusoidal a base de un amplificador realimentado. Existen maneras, daos cuenta que la amplitud de la señal generada depende de la alimentación del operacional. Sin embargo, existen muchas variaciones de estos osciladores. Por ejemplo, existen maneras de hacer que la amplitud sea controlable a base de introducir unas no linealidades pequeñas en la propia función de transferencia del amplificador. Pero bueno, eso ya escapa al objetivo de este curso, que era simplemente ilustrar cómo podemos generar una señal sinusoidal a base de amplificadores realimentados. Estudiaros esto, que en el siguiente vídeo veremos los amplificadores, los generadores de señal, los osciladores de relajación. ¿De acuerdo? Hasta luego.